La escuela es una institución que fabrica subjetividades. Todos los que hemos ido a la escuela sabemos que es una experiencia fuerte, que deja marcas. A algunos estudiantes les deja una marca negativa y a otros positiva. Entonces, la pregunta siempre es cómo hacer de esa experiencia tan vital como es la escuela un espacio de socialización que sea de esperanza, que sea habitable por todos, con las diversidades que incluye nuestra escuela. Y cómo hacer para que la convivencia sea con inclusión democrática, es decir, que todos los niños, niñas y jóvenes y adolescentes y adultos puedan habitar en el mismo espacio, siendo una escuela que cobije, que albergue a las grandes mayorías. La escuela es un lugar de relaciones. Uno no puede pasar por la escuela sin vincularse con el otro, sin intentar generar lazo social, sin generar una grupalidad, interactuar con otros. Es un lugar en el que pasamos mucho tiempo de nuestras horas y de nuestras vidas. Entonces es importante ver cómo se tejen los vínculos en la escuela, qué sienten los estudiantes. A mí me interesa mucho la vida emotiva, cómo es su experiencia vincular, subjetiva, cómo configuran una estructura emotiva, cómo pueden incluso fabricar una autovalía social y escolar, es decir, fabricar una autoestima más alta de la que traen, por ejemplo, por ser de sectores más desfavorecidos, que en general no son reconocidos o no son valorados. La escuela es una institución que puede dotar de valía social y hacer visible a sujetos, a grupos que son casi invisibilizados en la sociedad, y entonces puede darles más poder a aquellos que no tienen poder en la sociedad. Primero hay que entender que todos cuando fuimos niños, y será así por muchas décadas y siglos, nos cuesta vivir junto a otros, nos cuesta en la sociedad y nos cuesta también en la escuela. Y es todo un aprendizaje, quiere decir que la convivencia es un aprendizaje. Lo cierto es que hay veces que ese aprendizaje se hace con formas de violencia, y en ese sentido hay que tramitar esas formas de violencia porque yo las percibo como un dolor social. En general, quienes son violentados en la escuela son niños que sufren, que les genera un daño eso psíquico, y entonces la escuela es un lugar para reparar. Nosotros observamos mucho, además de la violencia física, formas de violencia simbólica, como humillación en general, esta idea de me rebaja con la mirada, me hace sentir inferior, me mira mal. Entonces los niños sienten que son inferiorizados a veces en la escuela, y la humillación es una forma de violencia simbólica que es bastante habitual en la escuela y sobre la que hay que trabajar, porque es una práctica cultural bastante común en nuestras sociedades, establecer un vínculo entre un ellos y un nosotros, una suerte de muro simbólico, lo llamo yo, entre ustedes que son inferiores y nosotros que nos sentimos superiores. A veces los estudiantes te dicen, bueno, nosotros siempre nos llevamos así y en esta escuela nos tratamos así. Bueno, hay que aprender a tratarse bien, porque eso tiene una consecuencia subjetiva. Es decir, todos necesitamos identificarnos con un grupo, necesitamos pertenecer. Muchas veces la violencia es una expresión de sentirse excluido de un grupo. Incluso a veces dicen, le pegué al otro porque necesito ser reconocido, necesito el liderazgo, ¿no?, en este grupo. Entonces la idea de la grupalidad o de los vínculos en la escuela es una idea central para mí, porque a veces los niños o los jóvenes no son violentos en sí mismos, sino que se establecen relaciones o dinámicas de violencia que se van naturalizando. Entonces dicen, bueno, le pego es porque es negro, le pego porque es pobre, le pego porque es negro villero. A mí me interesa mucho trabajar sobre estas formas de humillación y racismo en la escuela, porque hay mucho racismo solapado y a veces mucho racismo explícito. Cuando trabajo con maestros les digo, bueno, que me muestren el lápiz color piel, ese lápiz rosado que es de la piel legitimada blanca. Entonces cuando vos ves a los niños y nos vemos a nosotros con esas pieles, te das cuenta que hay un proceso de inferiorización del otro. Y entonces trabajar sobre esas prácticas culturales para que sepan que a quien les dicen negro no se están sintiendo bien, aunque a veces se rían y lo hagan incluso en público, porque una de las características de la humillación es que se hace en público y sienten vergüenza. Entonces uno a veces se pregunta, ¿cómo va a querer retornar
ese niño, ese joven a la escuela, sí siente un sufrimiento profundo. Entonces me parece sobre ese territorio simbólico de los vínculos hay mucho que trabajar porque reproduce aquellas expresiones del racismo y de la discriminación que están en la sociedad. Y la escuela es una de las pocas instituciones que produce lazo social, que tiene el mandato de albergar, como les decía, a todos. Entonces hace falta trabajar sobre esas prácticas culturales que a veces son pequeñas o parecen pequeñas, pero son las que constituyen nuestra subjetividad. Incluso pasan los años y todos nos acordamos de aquel estudiante que nos humilló, que nos rebajó con la mirada, ¿no? En ese sentido la escuela deja marcas y es una experiencia de subjetivación fuerte. Hay que celebrar la democratización de la escuela, porque hay que celebrar la democratización de cualquier esfera de lo público. Eso quiere decir que hemos decidido como sociedad que el mejor lugar que pueden estar los niños, los jóvenes es en la escuela. Hemos decidido que es una experiencia de aprendizaje necesario para constituirse como ciudadano, para poder aprender acerca de la diversidad, porque a veces los niños viven en lugares cerrados, sea en barrios precarios o en guetos, digamos, countries y demás, y no tienen interacción con otros niños de la misma edad que tienen otras formas de vida, que tienen otras formas de expresiones culturales en sus hogares. Entonces la escuela pública es una oportunidad democrática. Entonces siempre es celebratorio que se amplíe y se extienda la obligatoriedad y la oportunidad y el derecho de ir a la escuela. Yo lo veo como una oportunidad democrática, la masificación, pero por supuesto que después tiene retos nuevos, porque aquellos que estaban eliminados y que veían de afuera la escuela, que llegaban apenas a la puerta, pero que no podían entrar, son sujetos que tienen sus propias experiencias vitales, que quizás no manejan valores del ideal de escuela, pero lo que hay que hacer es cambiar el ideal de esa escuela, porque nosotros tenemos que trabajar con estos niños reales, con estos niños que estaban por fuera de la escuela, que ahora pudieron entrar por la puerta grande. Distinguir entre inclusión y calidad es un poco ficticia, porque en realidad uno va encontrando formas de enseñar y ellos van encontrando formas de aprender que tienen que ver también con las transformaciones en las disciplinas científicas, incluso en las disciplinas pedagógicas. No es lo mismo la escuela de principios de siglo, incluso hablando del tema de violencia que me preguntabas antes, a principios de siglo a los niños se les azotaba, se les pegaba, se les ponía maíz, había regletas, había bonetes de la vergüenza, es decir, toda una serie de dispositivos o tecnologías del castigo físico. Y yo me preguntaría, ¿esa era una escuela de calidad? ¿Los niños aprendían? Bueno, sí, aprendían, pero a costa de un sufrimiento sobre sus cuerpos. Nosotros como sociedad hemos avanzado mucho, ahí sí, en términos de inclusión y de derechos, y hemos dicho, el cuerpo de los niños les pertenece a ellos, los adultos no tenemos potestad sobre los niños, y eso me parece un avance enorme en la sensibilidad de nuestras sociedades. Somos un país muy democrático en eso. He tenido la oportunidad de viajar muchísimo por otros países, en especial por América Latina, y a los niños se les sigue azotando. Nosotros hemos resuelto esa cuestión y entonces me pregunto nuevamente, ¿eso es calidad, pegarle a los niños? ¿Eso es inclusión con calidad? No, lo que sí es verdad es que lo que tenemos que hacer es enseñar más y mejor en las escuelas, y eso es un desafío histórico, porque además las disciplinas van cambiando, los conocimientos van cambiando, hay nuevas tecnologías de información y comunicación, los estudiantes no son los mismos que antes, van cambiando las infancias y las juventudes, y entonces los adultos tenemos que también ir transformando nuestras prácticas, como lo ha hecho toda la pedagogía. A mí me gusta el concepto de trayectoria educativa porque da cuenta de la diversidad de la condición estudiantil. Ser estudiante, el oficio de estudiante es muy distinto si vos provenís de los sectores populares a que si provenís de los sectores medios, es muy distinto según tu identidad de género, es muy distinto según tu adscripción religiosa, es muy distinto según si sos discapacitado o tenés, digamos, otras condiciones. Entonces me parece que la idea de la diversidad tiene que ver con dar cuenta de esas condiciones diversas, pero sin
embargo siguen siendo estudiantes. Si hay algo que unifica, digamos, en la escuela a todos los niños y jóvenes, es que ahí son todos estudiantes y somos todos nosotros educadores y nos debemos, digamos, a esa tarea que es de enseñar. Santa Fe, históricamente y particularmente Rosario, que estoy conociendo desde siempre, es una provincia y una ciudad que han tenido siempre formas de vanguardia pedagógica. Recién vengo de conocer la ciudad en cuanto a su concepción de niño, una ciudad educadora, y la verdad que es un privilegio, y en relación a otras ciudades del mundo se han anticipado a algunos procesos. Y en términos escolares también hay una fuerte apuesta por la inclusión democrática, por intentar que estén todos los niños adentro, pero que aprendan, y sobre todo me impactó mucho que hay una apuesta fuerte por llegar con la escuela y con los procesos educativos de calidad a todos los sectores sociales, sectores que históricamente han sido abandonados o eliminados por la sociedad, pero nunca por la escuela.